En este día, hermanos, quisiera hablar sobre el tema: Hosana o crucifícale. Hosana o crucifícale. Dentro de estas semanas, hermano, que vamos a estar recordando o vamos a estar aprendiendo, hay una frase que vemos al principio de la semana que es Hosana, Hosana. Pero que cerca del fin de la semana se convierte esa Hosana en crucifícale, crucifícale. Fíjense que aquí en el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. La historia o el acontecimiento de la entrada triunfal, hermanos, la vemos registrada en el libro de Mateo, la vemos registrada en Marcos, la vemos registrada en Lucas y la vemos registrada en Juan. Mateo 21, Marcos 11, 1 al 10 y en Juan también. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque cada libro de los evangelios iba dirigido a un grupo cultural, a un grupo particular de personas. Si vemos las escrituras de Mateo, vemos que dentro de sus escrituras usó muchas parábolas, trajo a la mente muchas tradiciones judías, porque su libro iba dirigido al pueblo judío. Vemos a Marcos, que se dirigía a la cultura o al pueblo romano. Ellos no querían saber mucho de tradiciones, simplemente querían saber los milagros, qué aconteció, qué fue aquello milagroso que sucedió. Querían el resumen, no querían toda la explicación. Por eso vemos un Marcos más recortado, porque querían que se fuéramos al punto. Y así Marcos escribió, al punto, dirigido el mensaje al romano. Lucas habló al griego, desafiando el intelecto, desafiando el conocimiento, porque así, de esa manera, el griego aprendía o le interesaba lo que se le estaba compartiendo. Lo escribió no cualquier persona, lo escribió Lucas, una persona muy estudiada y preparada, la cual elaboró muchas cosas de la cual ni Mateo, ni Marcos, ni Juan platicaron o mencionaron, pero con el fin de alcanzar a la cultura griega. Y Juan, él habla a un grupo grande, un grupo que con el tiempo conoceríamos como la iglesia del Señor. Habla del buen pastor, habla de que yo soy la puerta, habla que yo soy la luz del mundo, habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué les resalto esto, hermanos? Porque este acontecimiento de la entrada triunfal no se limitó a dirigirse al judío, no se limitó a dirigirse al romano, no se limitó a dirigirse al griego, no se limitó a dirigirse a un grupo cultural o a un grupo de personas. Este mensaje, que se convertiría en un mensaje de redención, se convertiría en un mensaje de salvación, se dirigió a todo aquel que invocara el nombre del Señor, aunque fuera de una cultura, aunque fuera de una raza, aunque fuera de un grupo particular. Todo aquel que invocara el nombre del Señor y creyera en Él sería salvo. No se limitó a un grupo de personas, a un rico, a un pobre, a un estudioso o a aquel que no era estudiado. La palabra de Dios se extendió a toda la humanidad. Esta semana, hermanos, iniciamos el Domingo de Palmas. Iniciamos recordando aquel momento en que Jesús llegó a Jerusalén y que por un momento lo terrenal pudo reconocer quién era Él: un rey, un hombre sin igual, un hombre escogido con un propósito y con un llamado. Ellos pensaron que su reino iba a ser terrenal.
Y no pudieron discernir en ese momento que su reino sería uno espiritual. Lo elogiaron, lo halagaron, lo exaltaron, pensando que iba a ser un rey presente en ese momento, sin saber que se convertiría en un rey eterno para toda la humanidad. Que no tan solo se salvaría de las garras de Roma el pueblo judío, sino que el hombre y la mujer sería salvo de las garras del enemigo por toda una eternidad. Había un mayor propósito que el propósito que el hombre miraba en ese momento. Y hay veces que nosotros vemos circunstancias y ideamos por qué estoy pasando algo, ideamos por qué está aconteciendo esta situación. Pero dice su palabra: son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, más altos mis caminos que vuestros caminos. Aquellas cosas que pensamos que son de cierta manera, Dios la usará para hacer cosas grandes. Aunque no acontezca como yo quiero, pero acontezca como Dios quiera, porque Dios tiene la mejor y última palabra. Aquí en el versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jerusalén, hermanos, en su definición o en su significado original, significa ciudad de paz, habitación de paz, lugar de paz. Dígale que está a su lado: vamos a la ciudad de paz, vamos a un punto de paz. Pero antes de pasar ahí o a llegar ahí, dice aquí que pasaron por ¿dónde? Betfage y Betania. Betfage habla, o su significado es lugar de higos nuevos, higos tiernos. Todavía no están listos. Usted ha visto un plátano cuando está verde, todavía no está listo para digerirse, para comerse. Se espera un tiempo que ya está más amarilluzco. E incluso si le quiere atacar todo el potasio a ese plátano, tiene que esperar un poco más, casi cuando se esté un poquito oscurito, para sacarle todo lo que proviene bueno de ese plátano. Igual los aguacates, igual muchos otros frutas que nosotros conocemos. Mientras que está verde, no está listo, le falta madurez. Betania significa casa de aflicción, lugar de aflicción. Algunos otros lo han visto como el lugar de miseria, lo han reconocido como un lugar de miseria. Monte de los Olivos es conocido como el lugar de adoración. Entonces, en el versículo 28, hablando de Jerusalén, hablando de esa ciudad de paz, estamos hablando de una etapa en la vida del cristiano, una etapa de madurez, una etapa de entendimiento, una etapa de sabiduría, una etapa donde caminamos a la par con el Señor y el Señor con nosotros. Pero antes de llegar a esa etapa de paz, antes de llegar a esa etapa de madurez, tenemos que primero pasar por Betfage, Betania y el Monte de los Olivos. Betfage, les dije que era inmadurez. Les dije que era algo que todavía no estaba listo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, había muchas cosas, o hay muchas cosas que desconocemos, que no habíamos conocido, porque habíamos tomado un camino diferente. Habíamos entendido algo que se nos había enseñado en la tradición de cómo conocer a Dios. Quizás lo conoció a través de lo que se les enseñó a sus padres en la iglesia tradicional. Quizás se le instruyó buen moral y buenos principios, pero aún en eso no es suficiente. Al conocer al Señor, vamos conociendo cómo tener esa cercanía y esa comunión con el Señor. Hay una necesidad de desarrollo. Entonces hay etapa de inmadurez, hay etapa de preguntas, hay etapa de dudas, donde a medida que estudiamos la palabra del Señor, encontramos la vida eterna. Dice su palabra: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna.
Pero llega un momento en que llegamos a Betania. En nuestro caminar, en nuestro crecimiento, enfrentamos aflicciones, enfrentamos desafíos, enfrentamos adversidades. Y estamos en esas etapas de Betania. Me llama la atención Betania, casa de aflicción. Porque si usted se recuerda en la palabra del Señor, ahí habitaban y vivían unos amigos muy queridos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Son uno de los pocos que en la palabra del Señor, en los evangelios, decía el Señor que ellos los quería mucho. Lo vemos en Juan capítulo 11, al quien tú amas, cuando se refiere a Lázaro. Era una familia que él amaba y estaba en una ciudad que se decía lugar de miseria, lugar de aflicción. Vemos el amor de Dios manifestado más en esos momentos de aflicción, en esos momentos de adversidad, en esos momentos de dolor. Antes de llegar a este momento, ¿dónde cree que pasó Jesús y hizo un milagro? Si no fue en Betania. Unos días, unas semanas antes de llegar a este día de palmas, Él fue acudiendo al llamado de la hermana de Lázaro. Y ahí es donde resucita Lázaro y sale de la tumba. Ahí en Betania es donde aquella hermana de Lázaro unge los pies de Jesús con un nardo perfume, con un alabastro, y se desprende un olor fragante. Porque cuando estamos en Betania, en momentos de aflicción, ahí es cuando nos quebrantamos delante del Señor y se puede desprender una verdadera de alabanza de nuestro interior. Porque mientras que no hay quebrantamiento, hermanos, hay temor, hay vergüenza, hay dudas. Pero cuando has visto que en tu dolor, que en tu aflicción y que en tu adversidad se ha hecho presente el Maestro, aquel carpintero, aquel que nos amó, se hace presente, no hay cosa mejor o mayor que podamos hacer que quebrantarnos delante de Él y soltar el cántico que llevamos por dentro. Aquí en Betania se detuvieron por un tiempo, o nos detenemos por un tiempo. Pasamos por aflicción, pasamos por dolor, pero cerca de Betania nos enseña cómo salir de ahí, porque se encuentra cerca de Betania aquel lugar que se llama el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, hermanos, es un lugar donde Jesús acostumbraba a irse a orar. Si vemos en la palabra del Señor, en más de una ocasión nos dice que este es el lugar donde Jesús se iba a orar al Padre. Él acudía a este lugar, se apartaba de las multitudes para llegar al Monte de los Olivos para hablar con el Señor. Y ahí se encontraba la clave de todo el éxito que tenía la vida de Jesús. Que Él, aunque era hijo de Dios, no despreció la disciplina de tener comunión con su Padre. Aún siendo el hijo de Dios, no menospreció esas conversaciones, esas pláticas. Sabe, hermano, cuando nosotros jugábamos deportes, una de las cosas que acostumbrábamos es tomar un tiempo con el coach, con el entrenador, para mejorar nuestros talentos, to better our skills, para pulir nuestras capacidades y poder presentarnos en el juego más eficaces y más eficientes. Pero en esos momentos, con el coach o con el entrenador, nos desafiaba, nos daba consejo, nos daba dirección, nos daba ideas de cómo tratar con diferentes escenarios al entrar en el juego. Mientras que estamos en ese monte de los olivos, en ese monte de comunión con el Señor, ahí recibimos la dirección del Señor
para pasar por esa etapa de aflicción, por esa etapa de dificultad, por esa etapa de dolor. Era en el monte de los olivos. Ahí, hermanos, se encontraba el jardín de Getsemaní. Y antes de que Cristo fuese crucificado, Él llega al monte o al jardín de Getsemaní, que estaba ahí abajo o cercano al monte de los olivos, donde Él muchas veces anteriormente había llegado a orar, a buscar el rostro de su Padre, la dirección de su Padre. Ahí es donde Él dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es en el monte de los olivos, en ese tiempo de comunión con el Señor, que le decimos al Señor: no se haga como yo quiera, Señor, sino como tú deseas, Padre. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes lo que es mejor en esta situación. Para mí la solución es esta, Señor. Pero quizás en estos momentos de intimidad tú me estás dirigiendo en otro rumbo. Tú me estás dirigiendo en otra dirección y me estás mostrando que la solución mejor la tienes tú. Y que mientras que yo espero en esa solución, mientras que yo espero en ese mover, mientras que yo espero, tú estás obrando en mí. Tú estás transformándome a mí. Tú estás obrando en mí. Cuando queremos algo que acontezca en nuestras vidas, hermanos, quisiéramos rápido que se resolviera. Pero si rápido se resuelve, hermanos, no hay cambio dentro de nosotros. Es la espera en el tiempo del Señor que produce cambios dentro de nuestras vidas, produce transformación, produce madurez, produce la oportunidad de salir de esos momentos de aflicción y llegar a esos momentos de estar en Jerusalén, en esa ciudad de paz, en ese estado de paz, en ese estado de tranquilidad. Hemos pasado por una dificultad, hermanos, tremenda con lo que es el COVID-19 durante los últimos 2 años. Y he visto muchos que nos hemos atemorizado ante las circunstancias. Pero dice su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque el mundo está en crisis, aunque el mundo esté volteado al revés, dentro de nosotros está la paz de Cristo Jesús. Está la seguridad, está la tranquilidad de que Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen en este día? Que Él tiene el cuidado de nosotros. Que mi paz no va a ser influenciada por las circunstancias que están a mi alrededor. Mi paz fue entregada por mi Padre Celestial, y esa paz el mundo no me lo puede robar. Este mundo no me lo puede quitar. Fíjense, hermanos, que yo no he entendido algo en lo personal, y no es que yo lo desee ni nada de eso. Durante este tiempo que pasamos el COVID-19, muchas personas a nuestro alrededor se contagiaron con esta enfermedad. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanas, sobrinos, sobrinas, hermanos en Cristo, familiares. Hubo un tiempo que cuando mi esposa estaba mala me decía: chécate. Yo me checaba y me salía negativo. Y me decía: es que tú tienes que tenerlo, si yo lo tengo, tú lo traes también. Y le dije: por más que yo me checo, me sale negativo. ¿Qué quieres que te diga? Quisiera decirte que sí para sufrir o doler contigo, pero no estoy. Y durante estos 2 años y medio, hermanos, para la gloria de Dios, nunca me he enfermado de esta enfermedad. No porque yo sea, hermano, alguien especial o alguien diferente a usted. Simplemente me he parado en las promesas del Señor y le dije: Señor, con o sin esta enfermedad, yo te serviré, yo te seguiré. Mi corazón y mi carne cantarán al Dios vivo y declararán tus maravillas. Si me llega, me llega. Si no, Señor, te seguiré glorificando.
Porque a veces nos atemorizamos ante circunstancias y situaciones, hermanos, y comienza a afectar cómo nos conducimos. No dejamos de hacer servicios, no dejamos de servir a la comunidad, no nos detenimos de repartir cajas de comida a los vecinos, a los que estaban a nuestro alrededor. ¿Por qué, hermanos? Porque si para Él vivimos, para Él también moriremos. Entonces, si mi tiempo aquí está establecido que va a estar hasta cierto día, yo no puedo pelear contra eso. Ese va a ser mi día, ese va a ser mi momento que el Señor dice: vente para acá, ya, sí. Y el Señor le place darme muchos años de vida. Entonces, mientras que tenga respiración, honraré, glorificaré y serviré al Señor. Le daré de lo mucho que Él me ha dado a mí. Pero cuando hay esa comunión con el Señor, el mundo no te roba tu paz. El mundo no puede robar tu tranquilidad, porque el Señor es el que te lo dio y el mundo no te lo puede quitar. Estaba en esa etapa, a veces estamos en esa etapa de aflicción y resistimos ir a ese monte de los olivos, a ese monte de oración y ese monte de tratar con nosotros el Señor. Pero es necesario entrar a ese monte, hermanos, para que Dios comience a hacer una obra en nuestras vidas, una transformación en nuestros corazones. Fíjese que versículo 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama los Olivos, envió Dios dos de sus discípulos, diciendo: ¿dónde le habló a ellos? ¿Dónde fue el que les habló? ¿En qué lugar estaban? En el monte de los Olivos. Ahí les habló el Señor y les dijo lo siguiente. Porque cuando estamos en esa comunión con el Señor, Él comienza a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. Y les da órdenes diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarás un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Me llamó tanto esto la atención, hermano, y ministró tanto esto a mí. Porque antes que estos discípulos supieran el plan de Dios, ya había un plan en acción. Antes que ellos supieran la solución o la orden, ya había algo establecido de antemano. Antes que ellos lo supieran. Hay un canto que cantamos: aunque yo no pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque yo no pueda ver, yo sé que está sobrando. Ya había alguien que tenía un pollino, que tuvo un pollino, que lo puso en ese lugar, que lo preparó y lo guardó para este momento. En otras palabras, ya hay una victoria destinada y preparada para que tú obtengas. Pero tienes que pasar por ese momento en la presencia del Señor para recibir la dirección y el entendimiento de dónde ir para alcanzar esa victoria de parte del Señor para tu vida. Pero si no estamos en el monte de los olivos, no podemos escuchar esa voz y entender que ya hay una victoria declarada para nosotros en nuestra situación. Ya había algo aguardado y separado para este momento en la vida de Jesús. Ya hay una victoria, ya hay una solución, ya hay una sanidad aguardada y separada para este momento en tu vida, mi hermano. Pero está en nosotros en tener esa comunión, esa relación con el Señor. Dice aquí que ningún hombre ha montado jamás a este pollino. Nadie más tiene acceso a la victoria destinada para ti. Nadie más tiene derecho a la victoria que el Señor quiere darte a ti. Esa victoria es exclusiva para ti, pero tienes que caminar en fe, creyendo que Dios va a abrir la puerta y hacer el milagro. Se lo voy a poner en términos sencillos. Cuando nosotros comenzamos la obra hace 11 meses atrás, iniciamos en un lugar un poco más pequeño que este, por la 45 y la West Road, en la Sweetwater.
Y durante el tiempo que nosotros estábamos trabajando y desarrollando la obra del Señor, alcancé a darme cuenta de otra pareja de hermanos mayores, muy queridos de nosotros, que Dios le abrió puertas, hermanos, en un local para iniciar una obra. Ese local estaba buscando a alguien que continuara haciendo servicios allí, ya que ellos habían por muchos años dejado de hacer servicios. Les concedieron ese lugar y les dijeron: ¿sabe qué? Páguenos nomás los biles, no te preocupes por pagar nada más. Y yo, cuando me di cuenta de eso, me impactó mi corazón, y me junté con la mesa ministerial de nuestra iglesia y les dije: yo creo en un Dios de lo imposible. Yo creo que un Dios que puede hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y lo mismo que pudo hacer en esa pareja, para que su nombre sea exaltado y su palabra sea anunciada, lo puede hacer también con nosotros. Que aunque tenemos un lugar, les dije en ese momento, que nos está sirviendo, pero está limitado. Pero yo creo que Dios nos puede abrir puertas en otro lugar. No pasaron ni 2-3 semanas que tuvimos esa junta, que Dios me fue dirigiendo a este lugar, pasando por aquí, en fe tocar puerta. Mis hermanos que son de casa conocen la historia. Tocando puerta, no me abrían, no abrían, tocando puerta todavía. Pasé ahí unos 7-8 minutos tocando la puerta, esperando que alguien abriera. Hasta por fin alguien abrió y les compartí nuestra necesidad y nuestro corazón. Y dijo: vuelve mañana, habla con el pastor, creo que algo se puede arreglar. Yo llego al siguiente día, hablo con el pastor, le comparto nuestra visión, nuestra necesidad. Ese mismo día me entrega las llaves de este local y me dice: vente a congregar aquí, las puertas están abiertas para que tú vengas y hagas servicio junto con tu congregación aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué les menciono esto? Porque la victoria ya estaba ahí, las puertas de bendición ya estaban ahí, pero yo tenía que tener esa relación, esa comunión de par con el Señor, para saber dónde el Señor nos estaba guiando, a dónde quería que yo fuera a tocar la puerta. Y cuando yo obedecí como estos hombres obedecieron, encontré las puertas abiertas en un lugar que no me esperaba, hermanos. Porque así es el Señor. Tiene aguardada tus bendiciones, tiene separada tu solución y tu respuesta. Pero lo que nos falta es tener esa comunión con Él, esa relación con Él, para poder discernir su voz y saber para dónde nos dirige y encontrarnos con la victoria que estamos esperando. Dice aquí: ningún hombre ha montado jamás, desatadle y traedle. Él declaró la palabra, y en lo que Él declaró la palabra, aquellos hombres iban en camino. Fíjese que en Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Hay un tiempo para todo. Y a veces sentimos, cuando estamos pasando por esa aflicción y esa dificultad, que no habrá un tiempo, o no vemos un final a esa circunstancia, a ese dolor. No vemos cuándo se va a acabar esa aflicción. Pero yo vengo a recordarle en este día que todo tiene su fin, todo tiene su punto final, todo tiene un momento en que el Señor dice: hasta aquí llegó esta historia, va a iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Hay un tiempo establecido por Dios, que mientras que nosotros tengamos esa comunión con Él, Él nos entrega la respuesta y las peticiones de nuestro corazón. Cuando mi esposa estuvo en México, hermanos,
y nos decían que no había solución para poder arreglar su residencia. En vez de desanimarme y pensar noches pensando en qué hacer, doblé rodillas delante de la presencia del Señor y comencé a clamar al Señor. Comencé a buscar el rostro del Señor. Me encerraba dentro de la iglesia a buscar el rostro del Señor. Y lo que parecía imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Lo que no parecía que podía hacer el hombre o los abogados, lo hizo el Señor. Y en un tiempo establecido de 11 o 12 meses, menos tiempo que lo que me habían dicho, ella entra a este país con su residencia en manos y llega a Houston juntamente conmigo en un día de acción de gracias. Porque así es el Señor, hermanos. Ha declarado un tiempo que el único que puede prolongar o hacer que dure más ese tiempo es usted y yo, por ser negligentes en buscarlo en oración, por ser negligentes en confiar en Él y obedecer a lo que Él pide que hagamos para Él. Recuerdo cuando primero nos dijeron su residencia o su petición ha sido negada. Cuando venía allá de México, recuerdo que le dije al Señor: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, Señor. Hay algo que tú me quieres enseñar en todo este proceso y me rindo ante ti, Señor. Enséñame, instrúyeme, encamíname. Quiero conocerte más. Y estoy seguro, ahora que miro para atrás, hermanos, que ese corazón quebrantado delante del Señor, listo, dispuesto para escuchar su voz, fue lo que apresuró el momento de nuestro milagro. Pero a veces uno toma esa actitud de que ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y se vive quejando uno de la circunstancia, de la situación, sin saber que el Señor quiere usar esa circunstancia, situación, para trabajar en tu vida, para moldearte, para transformarte, para darte no tan solo el milagro que buscas, sino poder transformarte por dentro para llegar a esa etapa de madurez que quieres y queremos hacer todos, donde podemos caminar no tan solo en victoria, sino compartiendo con otros las maravillas que Cristo ha hecho con nosotros. Tengo que ser un testimonio yo para poder testificar a otros lo que aconteció conmigo. Fíjese que yo he tenido personas que han pasado por circunstancias muy similares a nosotros después, y Dios me ha dado la gracia, la sabiduría para darles palabras de aliento, de motivación, poder abrazar y orar con ellos, porque entiendo su situación. Pero igual decirles: Dios es fiel, Dios cumplirá lo que Él prometió. Tenemos ahorita a un hermano en la fe que tuvo que irse para El Salvador, y que allá mismo le dijeron: no está aprobada tu petición. Y usted sabe que ahorita no es un momento fácil de venir para acá si uno quisiera. Entonces él se fue la ilusión para allá, creyendo que su residencia se la iban a otorgar en ese momento, y no fue así. Pero confiamos, creemos que Dios puede hacer lo imposible posible, que Dios puede obrar donde el hombre ha dicho que no puede obrar. Y hablamos y lo motivamos a perseverar, a permanecer, que un día lo volveremos a ver aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor con su residencia en mano. Si allá lo puso el Señor, quizás para proclamar su palabra, para predicar, para quizás establecer un lugar de adoración allá con sus familiares, y eso es lo que espera el Señor que Él haga mientras que Él está allá. Él respondiendo a ese llamado, atendiendo a ese llamado, siendo obediente a ese llamado, apresura el proceso de su milagro. Que no nos neguemos, hermanos, a las dificultades, sino que acudamos al Señor y digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo se encontró en aquella luz y fue confrontado por el maestro, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Abrió su corazón para recibir instrucción del Señor, de lo que en ese momento entendió que era una fuerza mayor en su vida.
que aunque no conocía la plenitud del Evangelio ni de Jesucristo, ahora había sido confrontado con un resplandor de gloria que transformaría su vida. Y él estaba en ese momento listo y dispuesto para recibir instrucción. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo ha declarado. Porque el Señor lo ha decretado. Porque el Señor ha proclamado. Fíjese, hermanos, si vamos a Daniel capítulo 10, versículos 11 y el 13. Dice algo aquí la palabra del Señor que me llamó la atención. Y me dijo: Daniel, capítulo 10, versículos 11. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque te ha sido enviada ahora, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando y dijo: ¿cómo le dice a usted? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde el primer día que te humillaste delante del Señor, desde el primer día que dispusiste a entrar en ese monte de los olivos y buscar mi rostro en espíritu y en verdad, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Porque cuando la respuesta viene en camino, hermano, siempre se levantará una oposición o una resistencia. Pero dice su palabra: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. La respuesta a la oración de Daniel, hermanos, vino a él del momento que él se humilló delante de la presencia del Señor, que dispuso su corazón a entender qué el Señor quería hacer en esa circunstancia, en esa situación. Pero aún, hermanos, se levantó una resistencia, como se puede levantar una resistencia que vemos aquí en la entrada triunfal, que dice: ¿por qué desatáis aquel pollino? ¿Por qué te vas a llevar esto? Pero el versículo 34 sencillamente lo dice: porque el Señor lo necesita, porque el Señor lo ha dicho, porque el Señor lo ha declarado. En la palabra del Señor encontramos en el principio: Dios dijo y se creó. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. El poder de la palabra del Señor lo vemos manifestado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que le dice a Pedro: boga mar adentro, entra más adentro. Y lo que no pudiste capturar toda la noche, en este momento lo vas a agarrar en abundancia. Y fíjese que Pedro responde y dice: hemos toda la noche tratado de agarrar peces, pero no hemos podido. Dice: pero en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Hay necesidad hoy en día que haya un pueblo que diga: más en la palabra del Señor yo creo por mi sanidad, más por la palabra del Señor yo creo por mi liberación, más por la palabra del Señor yo creo en la provisión, más por la palabra del Señor yo le creo a que Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida, en mi circunstancia, en mi situación. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Más por la palabra. Todo lo que le dijeron estos discípulos a ese dueño: el Señor lo necesita. El Señor ha declarado que necesita esto. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
Cuando lo trajeron a Jesús, fue el cumplimiento de aquella promesa y aquella profecía bíblica de la cual nos habla Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice de la siguiente manera, hermanos: muchos años antes que esto, muchos años antes de esta entrada triunfal, fue declarado que esto iba a acontecer. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Hijo de asna. Una palabra se había declarado y ahora una palabra era cumplida. Hay una palabra que se ha declarado sobre usted. Hay una palabra que usted declara sobre sus hijos. Hay una palabra que se declaró sobre sus futuras generaciones. Y está en usted creerle a esa palabra para que se vuelva una realidad. No tiene que pagar una cantidad. No tiene que proporcionar cierta cantidad de plata, de oro. Todo lo que le pide el Señor a usted es que le crea a Él. Porque al que cree, todo le es posible. Porque dice su palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nos pasamos de la etapa de Betfage, la etapa en que nos faltaba conocimiento, había quizás ignorancia e inmadurez, pero nos fuimos en pos de llegar a Jerusalén, a esa etapa de madurez en nuestro caminar con el Señor, a esa etapa donde encontraremos las promesas de Dios realizadas, en esa etapa donde encontraremos el cuidado y la protección del Señor, la confianza, la paz del Señor. Pero en el proceso de llegar allá tuvimos que pasar por Betania, por aflicciones, por dolores, por dificultades, por rechazos y por traiciones. Pero ahí aprendimos y aprenderemos a no poner nuestra confianza en el hombre, sino poner nuestra confianza en Dios. Aprenderemos ya no a escuchar lo que nos dice el hombre, sino a escuchar lo que nos dice el Señor. Dice su palabra en Salmo 121: alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay gobierno establecido, no hay líder elegido que pueda hacer por nosotros lo que pueda hacer el Señor. Hay límites para lo que el hombre pueda hacer, pero para Dios no hay límites. Buscamos con nuestros celulares un plan sin límites. Estamos dispuestos a pagar más por un plan sin límites. Y gratuitamente tenemos conexión con el Padre, que tiene una fuerza y una capacidad que no tiene límites. Se fija que el precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, dándonos acceso a nuestro Padre celestial. Que no hay cosa muy pequeña o muy grande en que el Señor no pueda obrar. Que 24 horas al día, 7 días de la semana, Él atiende a nuestra oración. Que en momentos de victoria como momentos del dolor, ahí está caminando juntamente con nosotros. Le trajeron a Jesús esta asna, que era el cumplimiento de lo prometido para su vida. Y dice aquí, cuando llegaban ya cerca, versículo 35, que echaban sus mantos sobre el pollino y subieron a Jesús encima. Fíjense que en ese tiempo no habían sillas de montar como las que tenemos hoy en día para los caballos. Así que ponieron sus ropas sobre aquel pollino. Aquello que terrenalmente era valioso para ellos, lo pusieron bajo Jesús, al servicio de Jesús. A veces, hermanos, nos agarramos o nos ¿cómo le diré? Valorizamos más lo terrenal que aquello celestial. Y queremos que el Señor le sirva a nuestras cosas, cuando nuestras cosas deben servir al Señor.
Y aquí, cuando ya pasaron tiempo en el monte de los olivos, escucharon la voz y vieron la promesa de Dios realizada, comenzaron a despojarse lo que era importante para ellos, para darle un lugar a donde Jesús se pudiera sentar, donde Jesús pudiera tomar su lugar, donde Jesús pudiera reinar, donde Jesús sería la atención de todo, donde Él se llevaría la gloria, donde toda atención se dirigiría a Él. Lo mío no era importante como el hecho de que Jesús sentara sobre esa asna, sobre el trono de mi corazón. Que las cosas de este mundo, que son pasajeras, hermanos, no nos distraigan de tal manera que descuidemos el regalo más grande que nos ha dado el Padre Celestial. Que aquello que trabajamos muchos días para poder obtener no nos distraiga de nuestro propósito en el Señor. Ellos se despojaron de sus ropas y la pusieron al servicio del Señor. Pero no tan solo eso. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, lo tendían frente de Él. Pero también dice que agarraban palmas. Y así como usted ve este pasillo aquí, su entrada o su camino era caracterizada de que había palmas puestas delante de Él, honrándole a Él, o dándole a Él el lugar y la admiración que Él se merecía. Que aunque sea por un momento, el hombre buscó agradar y honrar el nombre del Señor. Que aunque sea por un momento en esta tierra, el hombre reconoció que Él era un rey, que Él era alguien especial, alguien que no podían despreciar o tomar así a la ligera, sino que depositaron sus ropas y estas palmas delante de Él, reconociéndole como Señor de su vida, reconociéndole como un Señor, como el Rey. Esta era una práctica, hermanos, que vemos en el Antiguo Testamento. En segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Cuando Jehú fue proclamado rey del ejército de Israel, dice versículo 13: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Al ellos poner sus mantos y estas palmas delante del Señor, estaban diciendo: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Quizás ellos en ese momento no discernieron que sería más que el rey político, más que un rey terrenal. Sería rey de sus corazones, rey de sus vidas, rey de un futuro reino celestial. Versículo 37. Cuando ya vagaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Comenzaron a alabarle, comenzaron a exaltarle, comenzaron a reconocerle en ese momento. En este día, hermanos, mi pregunta es: ¿le estará diciendo al Señor Hosana? Hosana, que significa sálvanos. Hosana, que significa ven, restáuranos, libéranos, rescátanos. Que en ese tiempo Hosana tenía el entendimiento de sálvanos.
Pero hoy como iglesia miramos para atrás y vemos este día y recordamos ese día. Y al decir Hosana, hermanos, decimos: alabado sea el nombre de Dios y del Señor Jesucristo que nos ha salvado. Alabado sea Dios y Señor Jesucristo que nos ha redimido, que nos ha perdonado. Estaremos en este día alabando su nombre con estas palabras, o estaremos diciéndole: crucifícale, crucifícale. Porque ellos mismos que un día le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, a los pocos días le estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Aquella multitud que lo seguía lo abandonó porque las circunstancias se pusieron difíciles. Y hoy día el Señor busca una iglesia que le va a servir en las buenas y en las malas. Una iglesia que se va a mantener en Jerusalén en una postura de madurez, que cualquier cosa no los va a distraer de esa comunión con el Señor. Un hijo de Dios que persevera, que se mantiene firme y constante, que tiene bien ubicadas sus prioridades. Hoy es el día especial en que el Señor entró en esta ciudad de Jerusalén. Esta es una semana especial. De todas las semanas del año, este es uno de los días muy especiales que no deberíamos faltar. Durante el servicio el viernes y el próximo domingo no son servicios opcionales para faltar. Mas sin embargo, cuando Él no es una prioridad, no se nos hace difícil faltar. Tenemos que, como iglesia, apreciar y valorizar lo que Cristo ha hecho en nosotros, y no dejar que cualquier circunstancia los empuje para un lado y para el otro, sino mantenernos firmes y constantes sirviendo al Señor en todo tiempo. Pongámonos de pie en este día.